Queremos resolver la ecuación lineal dada en una variable. Normalmente, al resolver una ecuación como esta, esperamos tener una solución, pero ese no es siempre el caso. Intentemos resolver esta ecuación y veamos qué sucede, siguiendo las pautas para resolver una ecuación de varios pasos. El primer paso sería borrar los paréntesis en el lado derecho de la ecuación distribuyendo 3. Entonces, el lado izquierdo permanece 12x menos 18. Ahora en el lado derecho, 3 veces 4x es igual a 12x, tenemos 12x menos 3 veces 6 igual a 18. Mirando la ecuación de cerca, note cómo la expresión de la izquierda es exactamente la misma que la expresión de la derecha, lo que significa que cualquier valor de x satisfará la ecuación o hará que la ecuación sea verdadera. Y por lo tanto, hay un número infinito de soluciones para esta ecuación. Pero si no se dio cuenta de esto, el siguiente paso sería sumar o restar para aislar el término variable. Recuerde que el objetivo aquí es aislar la variable y ahora tenemos variable términos en ambos lados de la ecuación. Entonces, si quisiéramos deshacer el 12x positivo en el lado derecho de la ecuación, restaríamos 12x en ambos lados. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ahora simplificamos. En el lado izquierdo, 12x menos 12x es 0. El lado izquierdo se simplifica a 18 negativo. En el lado derecho, nuevamente tenemos 12x menos 12x, que es 0. El lado derecho también se simplifica a 18. Por lo tanto, observe en el proceso de aislamiento de la variable. Los términos se simplifican y nos queda la ecuación negativa 18 es igual a la nativa 18. Porque esta ecuación es verdadera. Esto indica que la ecuación original tiene un número infinito de soluciones. Y para abreviar, a veces verás infinitas soluciones. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos el mismo tipo de ecuación, por lo que para el primer paso eliminamos los paréntesis mediante la distribución negativa 3 en el lado izquierdo. Negativo 3 veces positivo 7 es negativo 21. Tenemos negativo 21 y luego menos negativo 3 veces 2x es negativo 6x menos negativo 6x es el igual que más positivo 6x. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a negativo 21 más 6x en el lado derecho. Solo tenemos 6x. El siguiente paso que sumamos o restamos para aislar el valor término. Observe cómo tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Para deshacer el 6x positivo en el lado derecho, restamos 6x en ambos lados. No sigas adelante y hagas esta. Ahora simplificamos. 6x menos 6x es 0. El lado izquierdo se simplifica a 21 negativo. Entonces tenemos 21 negativo es igual a 6x menos 6x es 0. Entonces, una vez más, observe cómo al tratar de aislar la variable los términos variables se simplificaron y nos queda una ecuación, pero esta vez la ecuación es falsa. Negativo 21 no es igual a 0, por lo que debido a que la ecuación resultante es falsa, esto indica que la ecuación no tiene soluciones. A veces también decimos que la solución no existe o, para abreviar, ne. Ne significa que no existe. Hemos descubierto que al resolver ecuaciones lineales en una variable, normalmente espera tener una solución, pero es posible que no tenga soluciones, así como un número infinito de soluciones. Espero que hayas encontrado esto útil.